Por el momento los dejo en la conferencia. Bueno, pues primero que nada muchas gracias a Ana y a su maravilloso equipo por invitarnos por segunda ocasión consecutiva, que vengan más. Siempre venir a Oaxaca es un gran privilegio. Yo tengo una historia ya larga con esta ciudad. Me tocó estar aquí viviendo un ratito cuando escribí mi película Labios Rojos. Justamente la ciudad de Oaxaca era muy inspiradora y perfecta para la creación artística. Y bueno, ahora estamos por segunda ocasión. La vez pasada estábamos justo preparando la película, ahora bueno, ya con la película terminada y ya con la película habiendo salido en cines y ahora en una ruta de festivales, pues muy contentos de poder mostrar nuestro trabajo. Una película que sin duda se antojaba imposible cuando decíamos vamos a hacer una película bélica, épica, histórica, una película que normalmente los norteamericanos harían con $100 millones y aún siendo la producción más grande de la historia del cine mexicano, realmente trabajábamos con menos de la 10ª parte del presupuesto que hubiese tenido esta película en Hollywood. Y bueno, por lo menos a nosotros el resultado nos estoy muy contentos y pues creo que se defendió bastante bien en taquilla a pesar de haber salido en verano, enfrentándose a Iron Man, enfrentándose a Superman y a otros tantos más. Y bueno, pues comencemos el intercambio de ideas, preguntas, inquietudes. Estamos aquí para hacerlos. Sí, Rafa, ¿cuánto fue entonces el costo de esta producción? ¿Y quiénes te ayudaron? ¿Quiénes fueron tus productores o qué compañías, ya sea privadas o cómo lo conseguiste? Sí, la película nace en el marco del 150 aniversario de la Batalla de Puebla, que como sabemos, sobre todo para los extranjeros que tal vez no tengan la referencia, es probablemente la victoria militar más importante de la historia de este país, la más gloriosa. Se da en condiciones totalmente desequilibradas, porque teníamos por un lado al ejército más poderoso del mundo con armamento nuevo, un ejército que en 100 años no había sido derrotado, y por el otro lado teníamos no solamente menos hombres, sino la mitad del ejército era por lo menos leva, era gente que ni siquiera eran soldados profesionales, muchos de ellos armados con palos y con piedras porque ni siquiera había armas, y sin embargo se logra esto. Entonces, en el marco del 150 aniversario que ocurre en el 2012, el gobierno de Puebla y el gobierno federal, pero sobre todo el gobierno de Puebla, se hace a la tarea de hacer una serie de celebraciones y alguien tiene a bien decir ¿por qué no hacemos una película? Se antojaba imposible, aunque tampoco la idea era hacer una película sobre la batalla, era hacer una película para conmemorar el 5 de mayo. Entonces ellos se dan a la tarea de contactar por su parte a 5 directores, de cuyo nombre no me voy a acordar, y afortunadamente pudieron poner mi nombre encima. También me consideraron. Yo ya había hecho una película de guerra que es La Milagrosa, venía de un éxito comercial importante con Labios Rojos y El Quinto Mandamiento estaba justamente en cartelera cuando me llamaron. Entonces bueno, venía yo de estrenar 3 películas seguidas. Entonces había una tranquilidad de que medianamente podíamos garantizar un resultado. Yo presenté la propuesta de hacer la batalla. Yo decía 5 de mayo es la batalla, lo que vamos a hacer es contar la batalla, las condiciones. Entonces a partir de ahí, bueno, entrando a los temas de los dineros, yo afortunadamente soy la parte artística, no la parte económica, aún siendo el productor, pero yo no me encargo de esas partes, de eso se encargaba el otro productor, mi socio y amigo Paco Gallastegui y Ana Roth, que estaba justamente esta leyenda de la producción en México. Y la película sé que tuvo un costo superior a los 80 millones de pesos, probablemente más, seguramente terminó rondando el presupuesto alrededor de los 9 millones de dólares, que bueno, para una película mexicana, pues simplemente es la producción más grande que se ha hecho en la historia. Y bueno, nos llena mucho orgullo que creo que por lo menos si algo pasa con 5 de mayo, es que el dinero se ve en la pantalla, ¿no? Muchas veces ha tocado ver otras películas históricas o de ese tipo con presupuestos igualmente altos y cuando ves el resultado en pantalla dices, híjole, pues perdón, ¿dónde está el dinero? ¿No? Creo que el 5 de mayo se nota que está el dinero en pantalla, que está multiplicado. Obviamente también intervino Televisa a través de Videocine, intervinieron otros inversionistas privados de Puebla. Fue una suma de esfuerzos porque sin duda hacer una película así conlleva un gran esfuerzo. Pero bueno, finalmente lo pudimos conseguir.
En cuanto a los valores de producción, visualmente la imagen, la película es muy impactante, sobre todo en las escenas de guerra. Cuando vemos al soldado cómo le clava la espada o por la espalda, realmente son escenas muy fuertes. ¿Fue para ti muy difícil decidir si realizar esas escenas o irte un poco más light, por ejemplo? No, la realidad es que justo, y esto creo que fue uno de los grandes aciertos de la película, yo tuve una libertad artística y creativa total. Yo desde un principio le dije, bueno, primero que nada al gobierno de Puebla, que eran los principales impulsores del proyecto, que la película, primero que nada, tenía que tener un valor como película por sí misma, que no podía ser un panfleto mexicano para mexicanos, que no podía ser tampoco una lección de historia. Digo, si bien está totalmente basada en hechos reales y está fundamentada en una gran investigación histórica, la película tenía que funcionar como película en sí mismo. El hecho de que la película me tenga viajando de un festival a otro en diferentes países del mundo y en diferentes, que la película se haya vendido, por ejemplo, a países como China o como Japón, que dentro de unas 2 semanas me voy a Japón justo a una gira a presentar la película ya en diferentes ciudades, habla de que la película tenía que funcionar en sí misma y justamente tenía que ser una buena película de guerra. Y la guerra es salvaje, y más aún de entonces, donde la guerra todavía se decidía en la lucha cuerpo a cuerpo. Pues hay que mencionar que la película es muy violenta, es muy oscura. La guerra es muy violenta, la guerra es muy oscura. Eso no me lo inventé yo. Así es como eran las cosas. El cuerpo a cuerpo definía gran parte de las batallas. Y la barbarie, ¿no? De dañar a otro ser humano con lo que hubiera, ¿no? Si es con una espada, con espada, si es con piedras, si es con palos, si es con las manos. Pero creo que ese salvajismo se ve muy patente. Y la idea era insertar al espectador en la crudeza de cómo era una batalla en el siglo XIX. ¿No ocupaste mucha pantalla verde? No usamos mucha pantalla verde, entre otras cosas porque yo no quería hacer una película digital, que creo que era una gran tentación que hubiese hecho que la película no fuese lo que es. Yo quiero una película que se sintiese real. La película en ese sentido fue hecha más a la antigua. Sí hay trabajo digital, pero es un trabajo digital muy sutil, más con los fondos. Casi no hay pantalla verde, casi no hay generación. Realmente teníamos cientos de extras y me gustaba pues filmarlo un poquito como se hacen las películas antes, ¿no? Eso era lo que yo quería. Yo quería que se sintiese una película real y no que se empezara a ver como un videojuego. Entonces, justamente por eso es que no usamos tantos efectos digitales. ¿Quién hizo la investigación histórica? Tomando en cuenta dos aspectos. Seguramente si Mel Gibson hubiera hecho esta película, o sea, hubiera sido distinta. Pero recordemos Apocalipto, que causó bastante controversia, ¿no? Y por otro lado, también hechos históricos como el 5 de mayo, con los niños héroes, e incluso como el otro, son controvertidos, ¿no? La batalla del 5 de mayo, o sea, sabemos que ya el emperador francés había abandonado un poco a su suerte a Maximiliano desde un principio, pues, ¿no? O sea, que fue un triunfo así no tan espectacular. Y bueno, por eso me interesa saber cuál sería la investigación histórica, ¿no? La investigación histórica la hice yo personalmente siendo el guionista de la película, apoyado sin duda en muchísimas cosas. Tuve 2 grandes apoyos a nivel histórico. Hubo 2 historiadores que son los 2 grandes especialistas del tema del 5 de mayo en México. Uno es el maestro Pedro Ángel Palou, el otro es el maestro Eduardo Merlo. Ellos 2 se encargaron de guiarme muchísimo, pero no fueron los únicos. Tuve incluso un asesor militar francés, tuve un asesor militar mexicano y por supuesto una investigación exhaustiva de todos los elementos, porque había que ser fiel a la historia. Ese era el compromiso con el gobierno de Puebla. A mí me queda la tranquilidad de, contrario a otros hechos históricos que podrían estar maquillados, yo me quedo con la tranquilidad de que cuando me topo con la historia real de 5 de mayo, que es la que está en la pantalla, de eso estoy clarísimo y estoy muy tranquilo. Cuando la película, por ejemplo, se estrena en Estados Unidos, el profesor David Hayes, que es el principal historiador de Estados Unidos sobre el tema 5 de mayo, cuando la ve, casi al borde de las lágrimas, llega y me dice, es perfecta, es totalmente apegada a los hechos, a todo lo que ocurrió en ese entonces. Entonces sí hubo una investigación muy profunda
para estar tranquilo de lo que estábamos contando. Y yo al principio tenía un poco el temor de decir, híjole, si me pongo a hurgarle, capaz de que la historia estaba maquillada, capaz de que no era tan heroica, capaz de que habían ocurrido una serie de cosas. No, el caso de la batalla de Puebla creo que es el caso de una historia digna, que nos debe hacer sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de esos mexicanos que dieron la vida realmente en el campo de batalla, y que, como se ve en la película, no fue nada más ganar una batalla. Los historiadores dicen que el 5 de mayo cambió la historia del mundo. Y podría parecer una exageración, decía, pero ¿por qué cambió la historia del mundo? Porque, como vemos en la película, el objetivo no era México. México era un punto de paso de los franceses, del emperador Napoleón III, para ir a Estados Unidos, unirse al ejército confederado del sur, que en ese momento estaba en plena guerra civil con el ejército de Lincoln del norte. Si eso hubiese ocurrido, el curso de la guerra civil de Estados Unidos hubiese sido otro absolutamente. Hubiese ganado el sur. Estados Unidos hubiese dividido en dos países. Una parte central de Estados Unidos hubiese pertenecido a Francia. Nosotros hubiésemos sido anexados a Francia, con lo cual la historia del mundo hubiese sido otra. Evidentemente, pensar en un mundo actual sin Estados Unidos tal como lo conocemos, sin duda hubiera cambiado para siempre, ¿no? Entonces, el que hayan sido detenidos, que era una cosa que no estaba en sus planes, para ellos México iba a ser un plan, para ellos México era un paseo militar, pues bueno, creo que eso habla muchísimo de la importancia de la victoria del 5 de mayo. Buenas tardes. ¿Qué fue más difícil? ¿La elaboración del guión, el rodaje de la película o la producción? Todo fue un gran reto. Desde un principio yo a todo mi equipo les decía, lo primero que les decía es, vamos a hacer una película imposible. Los que leían el guión, digo aquí Mauricio, que es justamente uno de nuestros actores importantes en la película, cuando se leían el guión, pues creo que justamente decían esto, pues está increíble que bien se lee, pero a ver cómo lo vamos a hacer. La misma Ana Roth, la productora, que había hecho entre otras películas, Titanic, agarró la de yo y dijo, Rafa, pues digo, pues está muy padre tu historia, pero esto no se puede hacer en México, no hay manera de que se pueda hacer una película así que quede bien. Entonces, bueno, fue un poco como ir convenciendo todas las partes fueron muy complejas, la filmación fue extraordinariamente compleja e incluso peligrosa. Ese peligro, esa adrenalina que se siente en las escenas de batalla es muy real, la teníamos nosotros en el set. En ese sentido, creo que, bueno, aquí Mauricio, que también está desde la parte de actoral, creo que les puede hablar un poquito sobre lo que implicó filmar esta película. Bueno, sí tuvo su grado de complejidad, pero también creo que todo estaba tan bien calculado que era muy realidad estar en el set sabiendo que iban a haber 4 explosiones y era exactamente las 4 explosiones que iban a ocurrir en esa toma en el lugar preciso, porque había gente de efectos especiales, porque había gente del ejército asesorando a los soldados, a los extras, a nosotros desde cómo saludar, desde cómo caminar, cómo montar el caballo. En ese sentido, actualmente fue enriquecedor, muy enriquecedor. Sí, todo el tiempo la adrenalina estaba presente, pero también había una seguridad de que todo iba a marchar, todo estaba perfectamente perfecto. Nunca se hacían más de 5 tomas. No, de verdad. Había errores técnicos, errores de dónde estaba empezada la cámara, pero en el sentido del montaje, mi primer día de llamado fue en el campo militar en Puebla y había, no sé, unos 400, 500 extras. Y a mí me impresionó y me dije, ¿dónde estoy metido? Y ya después, conforme iban pasando los días, me di cuenta de que todo marchaba adecuadamente. Y Rafa tenía el control. Y si no tenía el control, por lo menos sabía que todos los que estábamos ahí estábamos tan involucrados que el trabajo en equipo iba a suceder. Y bueno, el resultado en pantalla yo lo veo y aparte de que me enorgullece, me emociona muchísimo, me impresiona muchísimo, porque sí, en efecto, no se sabía exactamente cómo se iba a ver la batalla, cómo se iba a ver todo lo que planteaba el video. Y creo que lo supera por mucho lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Tuve la fortuna, porque pude crear un personaje desde cero, que es un personaje ficticio, no histórico.
El Capitán León existe dentro de la ficción, pero bueno, es al final un mexicano que se lanza al frente para defender a su país. Y para mí eso era básico y para mí eso era lo que yo tenía que entender en un principio como que de lo que implicaba estar en el campo de batalla, como lo que acaba de decir Rafa, con un armamento ínfimo frente al ejército más poderoso del mundo entonces. Y creo que eso simplemente, en esencia, ya le daba todos los elementos para crear una persona que es un capitán, que bueno, dentro de la historia manda al batallero protagonista, pero pues son las circunstancias de la guerra. En la guerra todo se sacrifica, no hay vamos, nadie se puede quitar el corazón en esos momentos. Para mí eso fue lo maravilloso, de poder crear personas desde cero. Y tuvimos entrenamiento con caballos, tuvimos entrenamiento desde cómo tomar el arma, cómo disparar esa arma, cómo percute el arma, todo. Porque había una imposición vastísima, o sea, no había un elemento que no estuviera ahí presente para poder plasmarlo después en el set. Cómo vestirse, cómo traer el perfil, cómo saludar, cómo caminar, cómo dirigirse a los otros. Todo estaba perfectamente documentado y nada más era la cuestión de interpretarlo y ponerle cuerpo. Y es ahí donde entra el trabajo del actor, en encarnar. Pero pues fue para mí una experiencia maravillosa, muy divertida. A pesar del tema y a pesar de todas las condiciones, creo que es de los rodajes más divertidos que he tenido. Había un equipo verdaderamente apasionado y entregado. Y todos teníamos el mismo objetivo, que era hacer una película grande. Y una película que se convierte en una gran película. Mauricio, después de participar en Gritos de Libertad y ahora el 5 de mayo, ¿te gustaría seguir por esta línea de filmes históricos? Pues como actor me gusta porque aprendo mucho de la historia, porque me parece muy importante de pronto poder estar frente a una ficción donde normalmente hay cosas que jamás vas a vivir. Es muy enriquecedor, muy divertido, pero bueno, también me gusta interpretar a gente del siglo XXI, a mí no importa. Creo que como actor lo que me gusta son personajes bien construidos que aporten a poder cambiar un poco el contexto actual. Y a mí lo que me importó de hacer 5 de mayo fue justo eso, poder contar la historia que muchos conocíamos solo lo que habíamos aprendido en los libros de texto y que es realmente para mí me parece muy importante una película como 5 de mayo porque plantea la historia tal cual es y no lo que de pronto sabemos que